Hola, yo soy Cecilia Omar, médica y docente de la Cátedra de Farmacología. Vamos a dar continuidad con un sistema nervioso autónomo, teniendo en cuenta que es parte del sistema nervioso periférico, que está constituido por fibras nerviosas en forma de nervios o plexos y acúmulos de somas neuronales que se denominan ganglios, donde se va a hacer la sinapsis con la segunda neurona. Y esto le va a permitir tanto enviar como recibir información del y al entorno a diversas partes del organismo de manera rápida y precisa. Vamos a dar continuidad haciendo un breve repaso de lo que respecta a la neurotransmisión neurovegetativa, para poder entender la farmacología del sistema nervioso periférico. La sucesión de fenómenos que participan en la neurotransmisión tiene importancia particular desde el punto de vista farmacológico, puesto que las acciones de gran número de los fármacos modifican cada etapa individual. Con respecto a la conducción axoniana, esto ocurre como reacción a la despolarización a un nivel umbral donde se inicia un potencial de acción en una región local de la membrana. Este potencial consta de dos fases, una primera inicial que se genera después de una corriente de compuerta originada por la despolarización que induce un cambio conformacional de los canales de sodio sensibles al voltaje, favoreciendo su apertura.
La segunda fase es el resultado de la inactivación de estos canales de sodio y la apertura retrasada de los de potasio, favoreciendo la fuga o salida de potasio hacia el exterior para terminar con la despolarización. Como resultado de estos cambios locales en el potencial de membrana, se van a activar los canales en reposo adyacentes que se encuentran en el axón. Esto va a desencadenar la propagación del potencial de acción sin merma a lo largo de todo el axón. Aquí, a este nivel, podríamos mencionar las toxinas de escorpiones, que son péptidos que pueden generar una despolarización persistente mediante la inhibición del proceso de inactivación. La llegada del potencial de acción a las terminales axonianas inicia una serie de fenómenos. Almacenamiento y liberación del neurotransmisor. Los neurotransmisores no peptídicos se sintetizan en gran medida en la región de las terminales axonianas y se almacenan allí en las vesículas sinápticas. Mientras que los peptídicos se sintetizan en el cuerpo celular, se van a acumular en grandes vesículas centrales y se van a transportar a lo largo de todo el axón para llegar a la terminal. Una vez que la despolarización llega a la terminación axoniana, activa canales de calcio voltaje dependientes, favoreciendo su ingreso, y esto promueve la fusión de la membrana axoplasmática y las vesículas, culminando en el proceso denominado exocitosis, donde se libera al exterior el contenido de las vesículas, que además del neurotransmisor incluye enzimas y otras proteínas. Una vez liberado el neurotransmisor en la hendidura sináptica, puede interactuar bien con receptores presinápticos. Gran parte de ellos son autorreceptores, es decir, son receptores situados en las terminaciones axónicas de una neurona, a través de los cuales el propio neurotransmisor puede modificar la síntesis y la liberación de sí mismo. Por otro lado, también puede interactuar con receptores postsinápticos. Y aquí tener diferentes acciones. Puede aumentar la permeabilidad de cationes como ser sodio o potasio y de esta manera despolariza la membrana postsináptica generando un potencial postsináptico excitador. Puede aumentar la permeabilidad al cloruro, por ejemplo, es decir, aniones, y de esta manera hiperpolariza la membrana constituyendo un potencial postsináptico o inhibidor. O bien aumentando la conductancia al potasio, favoreciendo la salida de la célula, también produciendo hiperpolarización y estabilización del potencial de membrana. Finalmente, los neurotransmisores deben autolimitar su acción, es decir, debe existir un medio eficaz para deshacerse del transmisor después de cada impulso. En el caso de las sinapsis colinérgicas tenemos las enzimas acetilcolinesterasas que se van a encontrar en grandes concentraciones. En la figura se resumen los aspectos principales de los mecanismos de síntesis, almacenamiento y liberación de las catecolaminas y sus modificaciones por algunos fármacos. En el caso de las neuronas adrenérgicas, las enzimas que participan en la formación de la noradrenalina se sintetizan en los cuerpos celulares de las neuronas y a continuación se transportan a lo largo de los axones hasta sus terminaciones. Podemos ver allí remarcado en naranja el ingreso de la tirosina. Va a ser transportada al interior de la varicosidad y transformada en dopa por acción de la tirosina hidroxilasa. Y la dopa en dopamina por medio de la acción de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, ambos procesos citosólicos. La dopamina recién allí va a ser captada al interior de las vesículas de la varicosidad por un transportador que, como vemos allí, podría llegar a ser bloqueado por la reserpina. La dopamina es convertida en noradrenalina dentro de la vesícula por acción de la beta-hidroxilasa de dopamina. Va a ser almacenada junto con otros cotransmisores como pueden ser el neuropéptido I y el ATP, según la unión neuroefectora particular. Cuando se produce la despolarización,
va a favorecer la liberación de los transmisores y permitir la penetración del calcio por los canales del ion mencionado voltaje dependiente. El mayor nivel de calcio va a estimular la fusión de la membrana vesicular con la varicosidad y como resultado se efectúa la exocitosis de todos los transmisores. En dicho proceso intervienen dos proteínas especializadas a mencionar que se ven resaltadas en verde. Las vinculadas a la membrana vesicular o VAMP son proteínas de membrana vinculadas con la vesícula y la membrana de la varicosidad, proteínas vinculadas con el sinaptosoma o SNAP. En dicho esquema se ven almacenados en el interior de la vesícula la noradrenalina junto con los otros cotransmisores como ser el neuropéptido I y el ATP, todos dentro de la misma vesícula. Una vez que se produce la exocitosis y la salida de los transmisores, en el caso particular de la noradrenalina va a interactuar con sus receptores en la membrana postsináptica, que va a variar dicho efecto según el órgano efector del cual estemos hablando. Si es tejido de conducción cardíaco, aumentará la frecuencia cardíaca; si es músculo cardíaco, aumentará el inotropismo; si es músculo erizovascular, producirá aumento de la resistencia periférica con aumento de la tensión arterial. Y a su vez también la noradrenalina de la hendidura, además de interactuar con los receptores en la membrana postsináptica, va a interactuar con receptores presinápticos. La interacción con estos receptores en la membrana presináptica va a autolimitar la acción del transmisor. Por otro lado, el mecanismo principal por el cual es eliminada la noradrenalina de la sinapsis entraña la participación de un transportador de captación neuronal sensible a cocaína, que lo vemos remarcado en un triángulo rojo. Por otro lado, una vez transportada al citosol, la noradrenalina puede ser almacenada nuevamente en la vesícula, ingresa por el mismo transportador que ingresaba la dopamina, que podía ser inhibido por reserpina, o bien puede ser metabolizada por la monoaminoxidasa, y de esta manera se autolimita su efecto. La transmisión adrenérgica incluye noradrenalina, que es el transmisor de la mayor parte de las fibras simpáticas postganglionares y de algunas vías del sistema nervioso central; dopamina, que es el transmisor predominante del sistema extrapiramidal de mamíferos, así como algunas vías neuronales mesocorticales y mesolímbicas; y la adrenalina, que es la hormona principal de la médula suprarrenal. En conjunto, estas tres aminas son las que reciben el nombre de catecolaminas. La síntesis de estas tres aminas se producen 3-hidroxilación y descarboxilación seriada de la tirosina hasta formar dopamina. Esta última es beta-hidroxilada para generar noradrenalina, que a su vez este último paso, que solamente se va a dar en algunas regiones puntuales del sistema nervioso y en la médula suprarrenal, va a ser N-metilada en el tejido cromafín para generar adrenalina. En términos generales podríamos decir que la hidroxilación de la tirosina por parte de la hidroxilasa de tirosina es la reacción limitante para la síntesis de estas catecolaminas. A su vez, esta enzima, la tirosina hidroxilasa, es sustrato de proteinquinasas como la A o la C, es decir, que la fosforilación por parte de estas enzimas va a acompañar de mayor actividad de la enzima hidroxilasa, y es uno de los mecanismos más importantes o inmediatos que tiene para incrementarse rápidamente la síntesis de catecolaminas ante un estímulo adrenérgico. Por otro lado, también puede haber un incremento tardío en la expresión del gen de hidroxilasa de tirosina después de la estimulación también adrenérgica, pero este proceso llevará más tiempo y el aumento de la actividad será más tardío, porque incluye la transcripción, procesamiento de ARN, etc. Gracias a esos mecanismos, tanto el inmediato como el tardío,
es posible conservar el contenido de catecolaminas en respuesta a una mayor liberación del neurotransmisor. Por otro lado, la tirosina hidroxilasa también puede ser sometida a inhibición por parte de compuestos catecólicos, que son los mecanismos alostéricos que van a también contribuir a modular la actividad enzimática. Además de la síntesis de novo, la noradrenalina se deposita en las porciones terminales de las fibras adrenérgicas, que también son reabsorbidas a través de un transporte activo desde el líquido extracelular hacia el interior de la neurona. Para lograr la recaptación de noradrenalina en las terminaciones de los nervios adrenérgicos y conservar el gradiente de concentración de dicha catecolamina en el interior de las vesículas participan dos sistemas. Uno de ellos es el transportador de noradrenalina, o conocido como NET, que se encarga de transportar la noradrenalina desde el espacio extracelular hacia el citoplasma. Este es posible de ser inhibido por cocaína o algunos antidepresivos. La captación por parte de este transportador NET es uno de los más importantes porque se ocupa de recaptar o reabsorber cerca del 80% de la noradrenalina. El otro de los sistemas es el transportador amínico vesicular que se encuentra en la vesícula. Este, al parecer, es influido extensamente por el pH y por gradientes de potencial, y por cada molécula de amina que ingresa al interior de la vesícula se exportan 2 protones. Este transportador de monoaminas no es selectivo y transporta de igual manera noradrenalina, dopamina, adrenalina y serotonina. Este es el que es posible de ser inhibido por reserpina. Algunos transportadores extraneuronales también se conocen como el transportador amínico extraneuronal o ENT, o también conocido como OCT3. Este muestra menor afinidad por la noradrenalina, tiene preferentemente mayor afinidad por adrenalina. Este tiene un índice máximo de captación de noradrenalinas, no depende del sodio y tiene un perfil totalmente diferente de inhibición farmacológica versus los NET. Este se va a encontrar básicamente en otros órganos y tejidos, es decir, parte de la noradrenalina que difunde, que se diluye por difusión hacia afuera de la hendidura, va a ser captada en sitios extraneuronales a través de este transportador.
Para la terminación de acción de las catecolaminas, además de la captación en las terminaciones nerviosas a través de las NET, como también la captación en los sitios extraneuronales por medio de las ENT, tenemos también la transformación metabólica. Sin embargo, en el sistema adrenérgico, la vía degradativa enzimática no es la vía primordial por la cual se autolimita la acción del neurotransmisor, a diferencia de la acetilcolina y sus acetilcolinesterasas. Tenemos en la vía de transformación metabólica tenemos las monoaminoxidasas y las COMT, que están ampliamente distribuidas en todo el organismo, incluido el encéfalo. La MAO está vinculada a la superficie externa de las mitocondrias, incluidas dentro de las terminaciones de las neuronas simpáticas o centrales no adrenérgicas, mientras que las COMT son en gran medida citoplasmáticas. Dentro de las MAO tenemos dos isoenzimas, A y B. La A es la que se va a encontrar en altas concentraciones en todas las regiones que contienen catecolaminas, mientras que la B se la va a detectar predominantemente en las regiones que sintetizan y almacenan serotonina. Para ambas tenemos inhibidores, tanto selectivos como inhibidores no selectivos, que son posibles sitios de intervención farmacológica. Podríamos mencionar inhibidores selectivos de la MAO-A, como la moclobemida, o inhibidores selectivos de la MAO-B, como la selegelina. Los metabolitos que surgen de la degradación de estas enzimas, alguno que podríamos mencionar sería el ácido vanilin-mandélico, que es el principal metabolito de las catecolaminas que se va a excretar con orina y que es una de las formas de determinar exceso en la producción de catecolaminas, por ejemplo, ante la presencia del feocromocitoma. Otro de los mecanismos que también autolimitan la acción sería la interacción de la noradrenalina con su autorreceptor alfa-2 presináptico que inhibe la liberación del neurotransmisor. Todos los receptores adrenérgicos se ligan a proteínas G. Las reacciones que ocurren después de la activación de todos los tipos de receptores adrenérgicos parece ser el resultado de los efectos mediados por la proteína G sobre la generación de segundos mensajeros y sobre la actividad de canales de iones. Tenemos diferentes subtipos, los alfa y los beta. Los alfa-2 ya lo veníamos mencionando en la membrana presináptica como inhibidores de la liberación del neurotransmisor.
Los receptores beta regulan innumerables respuestas funcionales que incluyen desde la frecuencia y contractilidad cardíaca, relajación de músculo liso y múltiples funciones metabólicas. Existen 3 subtipos de receptores, beta 1, beta 2 y beta 3, que su localización y densidad va a variar según el tejido. Estos se acoplan a proteína GS, activando la denilatociclasa. Esto da por resultado aumento del AMP cíclico, con activación de proteínquinasa A, y la alteración de la función de innumerables proteínas celulares como consecuencia de la fosforilación. Además, GS también puede intensificar directamente la activación de los canales de calcio voltaje dependiente en la membrana plasmática del músculo estriado y del músculo cardíaco. Los receptores alfa 2, que ya los veníamos mencionando a nivel de la membrana presináptica, existen varios subtipos, están acoplados a proteína GI y lo que hacen es activar canales de potasio con compuerta asociado a proteína G, y esto da por resultado la hiperpolarización de la membrana, y de esta manera explica por qué pueden inhibir la liberación del neurotransmisor. Estos alfa 2 se encuentran con mayor predominio a nivel del sistema nervioso central. Con respecto a los receptores alfa 1, tenemos varios subtipos. Estos, a diferencia de los alfa 2 que mencionamos previamente, se acoplan a proteína GQ. Esto da lugar a la activación de la fosfolipasa C con aumento de IP3 y calcio intracelular, activando todas las otras vías sensibles al calcio y a la calmodulina, como las quinasas calcio-calmodulina. Además, los receptores alfa 1 también intervienen en la regulación de la glucogenólisis hepática en muchas especies, esto es porque activan la quinasa y la fosforilación por el calcio movilizado
con la consecuente inhibición de la sintetasa de glucógeno, al estar fosforilada, el efecto final va a ser el aumento de la glucogenólisis. Y aquí explicamos algunos de los efectos metabólicos que tienen estos receptores alfa-1. En casi todos los tipos de músculo liso, este aumento del calcio intracelular produce la contracción como resultado de la activación de las quinasas de proteínas sensibles al calcio, como por ejemplo la quinasa de cadena ligera de miosina dependiente de la calmodulina. La fosforilación de la cadena ligera de la miosina lleva a la aparición de contracción, con diferencia o en contraste con lo que sucede con el aumento de calcio intracelular en las células del músculo liso gastrointestinal, donde la activación alfa-1 lleva a la hiperpolarización y relajación al activar los canales de potasio dependientes del calcio. El sistema nervioso simpático nos va a preparar para situaciones de actividad, de estrés o de huida. Por lo tanto, para poder llevar a cabo esas respuestas, tanto las catecolaminas como algunos simpático-miméticos van a producir cierto tipo de efectos en el organismo. Acción excitadora periférica en algunos músculos lisos, como la contracción en los vasos sanguíneos que irrigan la piel, riñón y mucosas, y en las células glandulares, como la de las glándulas salivales y sudoríparas, para reducir la secreción. Acción inhibidora periférica sobre otros músculos lisos, como ser el gastrointestinal, el del árbol bronquial y el de los vasos sanguíneos que riegan al músculo estriado. En este caso va a predominar la relajación de estos músculos lisos. La acción excitadora cardíaca con el aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad para aumentar el gasto cardíaco. Acciones metabólicas con aumento de la tasa de glucogenólisis a nivel hepático por la fosforilación de la enzima. Liberación de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo para obtener energía.
aumentando la glucemia. Acciones endocrinas como la regulación de la secreción de insulina, renina y otras hormonas hipofisarias. Acciones sobre el sistema nervioso central como la estimulación respiratoria y en algún caso de algunos fármacos simpático-miméticos, aumento del estado de vigilia, como puede ser con las anfetaminas, por ejemplo, o aumento de la actividad psicomotora o reducción del apetito. Acciones presinápticas, donde van a dar por resultado fundamentalmente la inhibición de la descarga de neurotransmisores.
La clasificación de las catecolaminas y de los fármacos simpático-miméticos incluye a todos. Los de acción directa son los que ejercen su actividad de manera directa en uno o más de los receptores adrenérgicos. Pueden ser selectivos, como por ejemplo la fenilefrina, que tiene una extraordinaria selectividad por un tipo específico de receptor, que sería el alfa-1, o la terbutalina por el beta-2. O bien pueden poseer mínima o nula selectividad y actuar en varios tipos de receptores, como podría llegar a ser el caso de la adrenalina, que actúa sobre los alfa-1, 2, beta-1 y beta-2, o la noradrenalina, alfa-1, alfa-2 y beta-1. Los fármacos de acción indirecta mejoran la disponibilidad de noradrenalina para estimular los receptores adrenérgicos, y esto lo pueden hacer a través de varios mecanismos. Uno podría ser el de los agentes liberadores, que liberan o desplazan a la noradrenalina de las varicosidades de los nervios simpáticos, como pueden ser las anfetaminas, por ejemplo, o la tiramina. Los inhibidores de la captación, que son los que bloquean el transporte de la noradrenalina al interior de las neuronas simpáticas, como es el caso de la cocaína, interactuando a nivel de los NET. Y los inhibidores de la MAO o de la COMT serían los que bloquean estas enzimas metabolizantes, como el entacapone. Y se conocen como simpático-miméticos de acción mixta aquellos que de manera indirecta liberan noradrenalina y que en forma directa activan los receptores, como puede ser la efedrina o la dopamina. ¿Sí? Combinan ambos mecanismos. Los agonistas adrenérgicos también se pueden clasificar según el grado de selectividad hacia los diferentes receptores alfa y beta adrenérgicos. Las catecolaminas endógenas son agonistas no selectivos, como podemos ver ahí. La adrenalina, que tiene acción sobre los 4 tipos de receptores, alfa 2, 1, beta 1 y beta 2. La noradrenalina, que tiene sobre los receptores alfa 1, 2 y predominantemente beta 1. También tenemos el isoproterenol y otras catecolaminas de síntesis que tienen mayor afinidad por los distintos receptores beta, como el salbutamol, que tiene selectividad para los beta 2. Esto le permite su uso tópico
para enfermedades respiratorias como el asma, por su efecto broncodilatador. Después tenemos la fenilefrina y la oximetazolina, que tienen acción predominantemente sobre los receptores alfa. Esta última, la oximetazolina alfa 1 y alfa 2, este efecto vasoconstrictor que van a tener por su acción alfa 1 permite su uso como descongestivos nasales cuando se utilizan en forma tópica. Los agonistas adrenérgicos tienen acción a nivel de diferentes órganos y tejidos, pero cuando se administran fundamentalmente por vía endovenosa van a tener una especial repercusión sobre el aparato cardiovascular. Las catecolaminas endógenas, como la adrenalina y noradrenalina, como hemos visto, tienen actividad sobre todos los tipos de receptores adrenérgicos, tanto alfa como los beta. Producen aumento de la presión arterial con una vasoconstricción sostenida y aumento de la frecuencia cardíaca. Una de las diferencias entre ambas catecolaminas endógenas es que la noradrenalina favorece una descarga vagal en respuesta a la gran vasoconstricción periférica producida por esta a nivel del estímulo alfa 1. Entonces, esta descarga de acetilcolina anula la acción taquicardizante de la noradrenalina por el estímulo beta 1. Es una diferencia importante a la hora de pensar en utilizar frente a situaciones de hipotensión arterial sostenida, sea un shock séptico, shock hemodinámico, etc., porque una de ellas no va a favorecer el aumento de la frecuencia cardíaca. A su vez, cuando utilizamos agonistas adrenérgicos, por la acción sobre los receptores beta, vamos a aumentar todas las propiedades cardíacas. Una de ellas es el efecto inotrópico, o sea, el aumento de la contractilidad por
actividad vía GS, proteína quinasa con aumento del AMP cíclico y favorecer el ingreso de calcio y aumentando la contractilidad. Por otro lado, también tenemos el efecto cronotrópico, es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca por estímulo de los marcapasos auricular y auriculoventricular a través del estímulo de los receptores beta 1 y beta 2. También el aumento de la conductilidad por activación también de los receptores beta en el nódulo auriculoventricular, favoreciendo el paso de estímulos hacia el ventrículo. Y por otro lado también, importante a destacar el efecto trófico anabólico que van a tener. Esto particularmente va a tomar relevancia a nivel de la insuficiencia cardíaca, donde el estímulo adrenérgico sostenido en pacientes no tratados favorece el remodelamiento vía receptores adrenérgicos, con la hipertrofia y perpetuación de la insuficiencia cardíaca. Los agonistas adrenérgicos también tienen diversos efectos metabólicos. Uno de ellos es el aumento de la glucogenólisis, tanto a nivel muscular como a nivel hepático, para aumentar los niveles de glucosa en sangre y de esta manera tener el sustrato metabólico para el estado catabólico al cual se va a exponer el organismo. Por otro lado, también a nivel de los receptores beta del tejido adiposo se favorece la lipólisis, es decir, el aumento de ácidos grasos libres en plasma a través de los receptores beta 3. También el estímulo beta es el encargado de favorecer la glucogenólisis a nivel de los hepatocitos, receptores beta 2. En parte también este aumento de la glucemia puede estar dado por la inhibición de la liberación de insulina.
La inhibición de la liberación de insulina a nivel de las células beta pancreáticas va a estar mediado por receptores alfa 2 que actúan vía GI. No se encuentran graficados, pero tendrían un efecto sobre la reducción del ATP, por ende el canal de potasio no puede producir su cierre, no aumentan las concentraciones de potasio y esto no puede despolarizar la célula con la salida de insulina. A nivel pancreático también el estímulo beta va a favorecer la liberación de glucagón, lo cual dicha hormona produce el efecto antagónico a la insulina, favoreciendo la hiperglucemia. A nivel del músculo liso, los agentes alfa 1 producen contracción de los músculos lisos vascular y visceral de todo el organismo a expensas del aumento del calcio intracelular. Estos activan la fosfolipasa C, la vía del fosfatidilinositol trisulfato y diacilglicerol. Este IP3, mediante su acción sobre receptores a nivel del retículo, favorece la salida de calcio de los depósitos intracelulares y el diacilglicerol, proteinquinasa C, activa los canales de calcio tipo L del exterior para perpetuar y aumentar el ingreso de calcio
extracelular. Por el contrario, lo que ocurre a nivel de los receptores beta en el músculo liso, el aumento del AMP cíclico que generan los agonistas beta tiende a antagonizar los efectos anteriores, ya que la vía de la proteína quinasa A fosforila las cadenas livianas de miosina y esto inhibe la actividad contráctil y se activa la cerca, con lo que los niveles de calcio libre en el citosol recaen. A nivel ocular, los agonistas alfa producen midriasis mediante el estímulo de los receptores alfa 1 en el músculo radial del iris. Esto genera dilatación pupilar, favoreciendo la visión lejana. Mientras que el parasimpático actúa a nivel de los músculos circulares o del esfínter del iris, produciendo la contracción de este, consecuentemente miosis y acomodación para la visión cercana. Por otro lado, el estímulo beta, sobre todo beta 2, a nivel de los procesos ciliares, también produce aumento de la secreción del humor acuoso.
A nivel de la vejiga, los agonistas no selectivos van a producir contracción del trígono y del esfínter vesical vía los receptores alfa 1 y relajación del detrusor a través del estímulo de los receptores beta 2. Por eso es que favorecen la fase de llenado, relajando el detrusor y favoreciendo la contracción de los esfínteres. Los agonistas de receptores adrenérgicos beta se han utilizado en diferentes situaciones clínicas, pero su uso principal reside en el tratamiento de la broncoconstricción en asmáticos, cuando la obstrucción es reversible, o bien en algunas enfermedades respiratorias, como algunas que cursan con un patrón obstructivo. El isoproterenol es un agonista beta no selectivo que tiene las mismas particularidades sobre el inotropismo y el cromotropismo a nivel del músculo cardíaco, aumentando el gasto, similar a la nora y a la adrenalina. Y después tenemos algunos agonistas adrenérgicos beta selectivos, que son beta 2 selectivos.
Y estos son, por el aumento del MP cíclico y relajación del músculo lisobronquial, son los que mayor relevancia van a tener en el tratamiento del asma. No solamente por relajar el músculo liso y disminuir la resistencia a las vías respiratorias, sino aparentemente se los vincula también con una reducción en la descarga de leucotrienos y de histamina por parte de los mastocitos, fomentar la función mucociliar, disminuir la permeabilidad microvascular, que favorecía el aumento del diámetro de la vía aérea y de esta manera reduciendo el broncoespasmo. El salbutamol o albuterol es un agonista beta 2 selectivo y puede ejercer su acción una vez transcurrido 10 a 15 minutos de su administración. Se puede administrar por vía tópica, bien en los aerosoles, y es el que se utiliza en las crisis asmáticas por su rápido efecto. Cuando lo administramos por vía inhalatoria, lo más importante es la técnica en la administración del mismo para lograr eficacia y una buena respuesta, ¿no?, broncodilatadora. Y el efecto del salbutamol puede durar hasta 3 o 4 horas. Después tenemos los de acción más larga, también agonistas beta 2 selectivos como el formoterol, que también produce broncodilatación a los pocos minutos de haberse inhalado, pero la acción puede persistir hasta 12 horas. Es muy lipófilo y tiene una gran afinidad por los receptores beta 2 y aparentemente esta acción sostenida proviene de su inserción en la bicapa lipídica de la membrana plasmática, a partir de la cual va difundiendo poco a poco para lograr una estimulación duradera de estos receptores beta 2. El salmeterol también es un beta 2 selectivo y tiene la misma semejanza con el formoterol, muy lipófilo, tiene una acción duradera y sostenida, pero aparentemente la acción larga estaría en relación con la unión a un sitio específico dentro del receptor beta 2. Y a diferencia del formoterol, el inicio de acción va a ser un poco más lento, va a tardar en hacer efecto con un efecto sostenido, pero tarda más, por eso es que no sirve para la crisis o cuando buscamos un rápido efecto broncodilatador. Y otro de los receptores beta 2 también selectivos está la ritodrina, que fue creado de manera específica para usarse como relajante uterino en el último periodo de gestación. Los efectos adversos que van a tener todos estos van a ser el temblor, que es un efecto adverso relativamente común, aun cuando lo utilizamos de manera tópica e inhalatoria, en el caso de las enfermedades respiratorias, aparentemente se desarrolla tolerancia a este efecto. Y esto tiene que ver con la acción sobre los receptores beta 2 del músculo estriado. Otro de ellos es la taquicardia, que también es un efecto adverso que se ve o que sí se puede observar con frecuencia, y esto podría estar en relación con la activación directa de los receptores beta 2 a nivel del tejido de conducción cardíaca, o bien a efectos reflejos que se originan. Dentro de los agonistas alfa selectivos, los alfa 1, tenemos a la fenilefrina, por ejemplo, y los efectos clínicos principales de estos agonistas alfa 1 se deben justamente al efecto alfa sobre el músculo liso vascular. La fenilefrina, si bien es activa o selectiva sobre los receptores alfa 1, puede perder esa selectividad a medida que aumentamos su concentración plasmática, pudiendo tener efectos sobre los receptores beta. Este aumento del tono sobre el músculo liso vascular le permite un efecto sobre el aumento de la tensión arterial o una vasoconstricción importante, y esto es lo que le otorga su uso o su beneficio como descongestivo nasal o bien como midriático en algunas presentaciones. Viene en solución tanto para gotas oftálmicas como para gotas nasales, que realmente viene asociado con otros principios activos. Después tenemos los agonistas selectivos alfa 2, que tienen un efecto que es la clonidina, que es el prototipo de agonista alfa 2, que tiene la capacidad para disminuir la tensión arterial, se utiliza como antihipertensivo.
Se cree que la reducción de la tensión arterial prolongada que genera estaría en relación con la disminución de la emisión de impulsos simpáticos desde el sistema nervioso central mediante la activación de estos receptores alfa 2 por otro lado también a nivel de la parte baja del tallo encefálico. Tiene un efecto hipotensor importante. El gran inconveniente que tiene es que en más del 50% de los pacientes presentan efectos adversos como boca seca, sedación, disfunción sexual, bradicardia, etc. Con lo cual la seguridad limitaría su uso como antihipertensivo. Sí puede pensarse en su utilidad en algunas situaciones puntuales cuando hemos agotado las posibilidades con el resto de los antihipertensivos que son mucho más seguros. Después tenemos agonistas selectivos alfa 2, como la clonidina, que tiene su uso clínico como antihipertensivo, no como tratamiento de primera línea, sino como una de las últimas opciones. La actividad de la clonidina sobre los receptores alfa 2, aparentemente a nivel del sistema nervioso central, con una disminución de la emisión de los impulsos simpáticos. Esto favorecería una reducción de la resistencia periférica con un efecto hipotensor o antihipertensivo. El gran inconveniente que tiene es que más del 50% de los pacientes presenta algún efecto adverso, como ser boca seca, sedación, disfunción sexual, bradicardia, con lo cual la amplia gama de efectos adversos que se presenta con el tratamiento limita su uso. Estaría dentro de los antihipertensivos poco seguros. Podemos pensar en su uso una vez agotada las posibilidades terapéuticas con el resto de los antihipertensivos, que tendrían la misma eficacia con mucho menor cantidad de efectos adversos. Y después tenemos algunos agonistas alfa, pero de acción indirecta, como las anfetaminas. Estas actúan fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, son de los simpático-miméticos más potentes que existen para estimular el sistema nervioso central. Dentro de los antagonistas de los receptores adrenérgicos tenemos muchos, y el rol más importante que van a tener en clínica es más que nada para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y en algunos casos para enfermedades como la hiperplasia prostática. La gran mayoría de ellos son antagonistas de los receptores adrenérgicos, que lo que van a hacer es inhibir la interacción de la noradrenalina o la adrenalina o cualquier simpático mimético en cualquiera de estos receptores, sean alfa o beta. Y la excepción de antagonista competitivo vendría a ser la fenoxibenzamina, que es un antagonista irreversible que se liga de manera covalente a los receptores alfa, con cierta selectividad por los alfa, que va a tener uso más que nada en el tratamiento del feocromocitoma, que es un tumor productor de grandes cantidades de catecolaminas. Acá, según la selectividad por los receptores alfa o beta, tendríamos los antagonistas alfa y los beta, y a su vez, si tienen selectividad por cada uno de estos subtipos de receptores, encontramos también diferentes fármacos con diferentes efectos o bien usos terapéuticos.
Con respecto a las antagonistas alfa, el prototipo es la prazosina, que es un antagonista de los receptores alfa-1 potente y selectivo, con una extrema selectividad por los alfa-1. Disminuye la resistencia vascular periférica por acción a nivel de los receptores alfa-1 en arteriolas y también en las vénulas, por lo tanto también modifica el retorno venoso, sin tener tanto efecto sobre el aumento de la frecuencia cardíaca. Estos, a su vez, también, acá tenemos la terazocina, que también es un potente bloqueante alfa-1, que también va a tener un efecto hipotensor con descenso de la tensión arterial. Y un aspecto interesante también que tiene la terazocina es que para el tratamiento de los problemas de la zona baja de las vías urinarias, como en el caso de la hiperplasia prostática benigna, porque aparentemente induce la apoptosis en células del músculo liso de la próstata. Y otra de ellas también es la tamsulosina, que también es antagonista sobre los alfa-1, pero aparentemente tendría cierta afinidad sobre los subtipos de receptores alfa-1A, que son los que se encuentran predominantemente en el cuello vesical y en el músculo prostático. Los antagonistas adrenérgicos selectivos alfa-1 tienen una eficacia importante en la hiperplasia prostática por el efecto sobre la relajación del músculo liso en el cuello de la vejiga, la cápsula prostática y la uretra prostática. Aparentemente el subtipo alfa-1A es el que se encuentra en mayor densidad a este nivel, sobre todo a nivel prostático. Si recordamos lo que la función del simpático en el flujo urinario, los receptores alfa estaban localizados a nivel justamente esfinteriano y del trígono, con lo cual su bloqueo va a mejorar el flujo, ¿sí? La salida del chorro débil, porque la uretra está siendo comprimida por la próstata aumentada de tamaño en el caso de la hiperplasia prostática. Entonces, esa presión mecánica puede verse beneficiada con la relajación del músculo liso. Los antagonistas competitivos de los receptores adrenérgicos beta o beta bloqueantes han recibido especial atención en clínica por la eficacia para el tratamiento de la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y algunas arritmias puntuales. El prototipo de beta bloqueante ha sido el propanolol, que es un antagonista de los receptores beta competitivo, que no tiene selectividad, pero no solamente esta es la característica que permite diferenciar los diferentes antagonistas beta. Otra de las características o propiedades que los distinguen son la actividad simpático-mimética intrínseca, el bloqueo también de los receptores alfa, como el caso del carvedilol,
las diferencias en la liposolubilidad y con esto los consecuentes efectos adversos si atraviesan o no la barrera hematoencefálica por la presencia de receptores beta a nivel del sistema nervioso central, la capacidad o no de inducir vasodilatación y otras propiedades farmacocinéticas que van a favorecer el uso de uno u otro según la posología de administración, por ejemplo. Los podemos clasificar en los no selectivos, donde hemos mencionado el prototipo es el propanolol. También tenemos el carvedilol, que es no selectivo y además tiene bloqueo sobre los receptores alfa, con lo cual le adiciona la ventaja sobre la reducción de la resistencia periférica y efecto vasodilatador. Se utiliza mucho por la evidencia en insuficiencia cardíaca, además de en hipertensión. Y después tendríamos los selectivos con cierta selectividad por los receptores beta 1, pero la misma puede perder la selectividad en función de la dosis a la cual exponemos al paciente. O sea que la selectividad vendría a ser cuantitativa. A mayor dosis perdemos selectividad beta 1 con también bloqueo beta 2 y, por ejemplo, pudiendo tener broncoconstricción en una situación donde no estaríamos buscando la misma. Aquí tendríamos el atenolol, que sería el prototipo de los selectivos. También los más nuevos tendríamos bisoprolol y nebivolol. Con respecto a este último, el nebivolol, tendría una acción sobre la tensión arterial, reduciendo, sin deprimir la función del ventrículo izquierdo, y aparentemente reduce la resistencia vascular periférica por un fenómeno de vasorelajación directo a través de la liberación de óxido nítrico. Volviendo a los no selectivos como el carvedilol, que dijimos que era antagonista del receptor beta, es de los más nuevos, beta 1, beta 2 y también alfa 1. Además, aparentemente tendría una acción antioxidante y antiproliferativa, estabilizando la membrana, produciendo vasodilatación, y se cree que todo esto contribuye a los efectos beneficiosos que surgen cuando se utiliza el carvedilol para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hay múltiples estudios o investigaciones aleatorizadas, estudios de doble ciego, que han demostrado el beneficio del carvedilol en la mejoría de la función ventricular con disminución de la mortalidad y morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso es que es de los antagonistas beta de amplio uso, sobre todo en pacientes con patología estructural o posible evolución a la insuficiencia cardíaca o bien ya con insuficiencia cardíaca. A su vez, ese bloqueo alfa le ofrece la gran ventaja al carvedilol para los pacientes con enfermedad vascular periférica, porque frente a una descarga del sistema nervioso simpático, el bloqueo de los receptores alfa va a impedir la vasoconstricción y la exacerbación de la insuficiencia vascular. Hemos hecho un resumen del sistema nervioso simpático, desde características anatómicas, funcionales, cuáles son las acciones del mismo en diferentes órganos y tejidos. Hemos repasado de la unión neuroefectora, hemos visto agonistas, antagonistas, sin duda que hay mucho más que lo pueden complementar ustedes con el libro. Bueno, muchas gracias y para terminar, una frasecita. Lo que se resiste, persiste. Lo que se acepta, se transforma. Mucha suerte.